Corazones de Jesús y de María, esperanza de la humanidad. Corazones de Jesús y de María, fuente de amor, gracia y conversión, camino seguro a la paz. Estamos ante el pozo donde los niños venían regularmente a sentarse exactamente igual que nosotros aquí. Aquí se da la segunda aparición del ángel. La primera y la tercera se dan donde visitaremos mañana durante el Vía Crucis. Mañana haremos el Vía Crucis exactamente en el camino que los niños recorrían todos los días desde Aljustrel a Covadonga en cada una de las apariciones. Así es que el Vía Crucis marca el camino, la senda que caminaban los niños en su encuentro con Nuestra Señora. Acordémonos que venir a visitar los santuarios marianos es precisamente ponernos en un itinerario, un camino al encuentro del amor de la Madre. Eso lo dijo el Papa Benedicto XVI cuando se disponía a visitar el santuario de Lourdes. Vamos a los santuarios de nuestra Madre como hijos al encuentro del amor de la Madre. Pues los niños, como eran pastorcitos, caminaban desde Aljustrel, donde ellos vivían, caminaban una senda igual todos los días, y es ahí un día, el 13 de mayo, cuando Nuestra Señora se les aparece, y a partir de ese momento esa senda se convirtió para ellos en la senda del encuentro con la Madre, que hoy es para nosotros la senda del Vía Crucis. En medio de la senda del Vía Crucis está el lugar donde el ángel se les apareció la primera y la tercera vez. Pero según la segunda aparición del ángel es exactamente aquí. Y hubo un viento en esa aparición. Estaban sentados ellos, como lo explican, era más o menos en el verano, si es que estamos como actualizando la gracia de esa aparición. Era más o menos en el verano, y ellos se venían a sentar. Esa es la casa de Lucía, la que acaban de visitar, y venían de la casa de Lucía a sentarse, a reposar aquí al pozo. Se sentaban alrededor del pozo y vieron por segunda vez al mismo ángel que vieron la primera vez en aquel lugar que vamos a visitar mañana. Ahora, ¿qué hacían los niños? ¿Qué ustedes creen que estaban haciendo los niños? Jugando, haciendo cosas de niños. Ellos estaban aquí descansando, jugando, haciendo cosas de niños. Pero escuchemos lo que el ángel les dice a ellos. ¿Qué estáis haciendo? O sea, hay una diferencia entre las apariciones del ángel y las apariciones de la Virgen. Las apariciones del ángel, aunque les daba una experiencia profunda de la presencia de Dios, era una presencia fuerte. Cuando la Virgen se aparece, los niños describen que el efecto de la aparición de la Virgen es paz, es ternura. Pues es muy diferente, porque la aparición del ángel no es aparición materna, es angelical. La de la Virgen es materna, por lo tanto los efectos en el alma son diferentes. El ángel les pregunta, ¿qué estáis haciendo? Yo me imagino la cara de los pastorcitos como
¿qué podrían estar haciendo? Haciendo cosas normales para los niños. Pero el ángel les reclama con esta pregunta. ¿Por qué les reclama? Porque él ya se ha aparecido una primera vez, donde les pidió oración y sacrificios. Entonces el ángel aquí, donde está esta estatua que representa la aparición del ángel, les pregunta, ¿qué estáis haciendo? Aquí es un lugar donde nosotros debemos dejarnos preguntar. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Cuando todos nosotros tal vez no se nos ha aparecido un ángel, pero nosotros somos hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que hemos conocido el amor del Señor en la Eucaristía, hemos conocido el amor de nuestra Madre. Hombres y mujeres de iglesia que conocemos las necesidades urgentes de nuestra Madre en la iglesia. Y hoy el ángel a nosotros nos quiere hacer la misma pregunta. ¿Qué estáis haciendo? Yo no les voy a responder, eso lo responde cada uno de ustedes. ¿Qué estamos haciendo en este momento histórico? El ángel le dice a los niños, y por eso es que aquí es un lugar importante para nosotros, porque les dice, rezad, rezad mucho, rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ahora, cuando nosotros pensamos, hermanos, cuáles eran los designios de misericordia que tenían los corazones de Jesús y María sobre estos niños, ¿cuál era el primer designio de misericordia? La aparición de Nuestra Señora. O sea, el ángel los prepara en oración porque ninguna obra de Dios, ninguna intervención divina puede darse sin preparación previa. Las grandes obras de Dios requieren que nuestro corazón esté preparado. Cuando ustedes sientan en su corazón el impulso de Dios de orar más, de leer más su palabra, de recibir más la Eucaristía, pongan atención al Señor, porque el Señor está preparando sus corazones para la próxima gracia que deben recibir. Aquí el ángel les dice, los corazones de Jesús y María tienen planes para ustedes y son designios de misericordia para ellos, pero también para la iglesia, también para nosotros, para la humanidad entera. Todavía un siglo después continúan manifestándose los designios de misericordia que Dios quería darnos a través de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima y de las vidas de estos pastorcitos. El siglo XX y el inicio del XXI, porque estamos todavía en el inicio del XXI, definitivamente es un periodo de la historia en la cual necesitamos con urgencia la misericordia divina. El siglo XX se inicia con las apariciones de la Virgen de Fátima, pero hemos tenido toda una serie de intervenciones divinas en este siglo. No se les olvide a Santa María Faustina, la apóstol de la Divina Misericordia. Podríamos decir que los niños de Fátima, sin conocer a Santa Faustina, estaban preparando ya un designio de misericordia, el surgimiento de la apóstol de la Divina Misericordia. Al mismo tiempo de Santa Faustina está surgiendo un apóstol de la Inmaculada, San Maximiliano Kolbe. Al mismo tiempo está naciendo el beato Juan Pablo II, el papa que cerraría el siglo XX e iniciaría el XXI. Miren cuántos designios de misericordia. Y podemos hacer toda una lista. El Padre Pío, San Padre Pío. Y muchas intervenciones de la Virgen que todavía están en estudios, por lo menos no podemos mencionarlas con un sello. Pero si la iglesia llegase a aprobar las apariciones de Medjugorje, también son una gran intervención de Dios al final del siglo XX, inicio del XXI.
tenemos las apariciones de Quivejo, las apariciones de Ecuador, tenemos muchas apariciones de nuestra Madre e intervenciones de Dios en un siglo que necesitaba y que seguimos necesitando la misericordia divina. Entonces imagínense que en este lugar, este ángel, el ángel de Portugal, el ángel de la paz, le llama la atención a los niños porque no están rezando mucho para predisponerse a ser instrumentos de la misericordia de Dios. Por eso digo que este es un lugar donde nosotros debemos dejar al Señor preguntarnos qué estamos haciendo nosotros, para tal vez no jugar el mismo papel que jugaron Jacinta, Francisco y Lucía, pero cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en este mosaico de misericordia para nuestro tiempo histórico. Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. Hermanos, no nos podemos cansar de orar. Es un tiempo que requiere de nosotros mucha oración. Primero, para adquirir mayor comunión con Dios y para entender su voluntad, para poder llegar a cumplir los designios de misericordia que los dos corazones tienen sobre nosotros. Nosotros tenemos que seguir el consejo del ángel. Tenemos que rezar mucho. También tenemos que orar mucho para atraer la misericordia divina sobre la humanidad. Tenemos que rezar mucho para orar por todas las situaciones y las crisis del mundo. Al empezar el año 2000, al cerrar el siglo XX e iniciar el siglo XXI, el beato Juan Pablo II hizo una evaluación petrina del siglo que terminaba. Eso es otra charla, solamente su evaluación. Pero Juan Pablo nos dijo: cierra un siglo donde la humanidad ha contemplado sus mayores sombras. Pero en medio de sus mayores sombras aparecieron grandes luces. Porque siempre es así. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde muchos hombres optan por el mal, por el pecado, por el odio, la violencia, el egoísmo, tiene el Señor que levantar hombres y mujeres que sean testigos de la luz y testigos del amor, testigos de la fe en medio de la oscuridad. Tuvimos grandes testigos en el siglo XX y el Señor y nuestra Madre quieren formar los testigos del siglo XXI. Estamos abriendo un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad, y somos nosotros responsables de escribir nuevas líneas en ese capítulo con las opciones de amor, las opciones de vida que nosotros hagamos. No pensemos que porque somos chiquitos ante los ojos del mundo no tenemos el poder de cambiar la historia. ¿Quién era Jacinta en esta humanidad? Una niña que cambia la historia del mundo y de la Iglesia, hermano. Porque ¿qué hubiera pasado si Juan Pablo II hubiese muerto en 1981? ¿Se han puesto a pensar? Nuestra historia sería muy diferente. Muchísimos de los santos que fueron canonizados no hubiesen sido. El derrumbe del comunismo en 1989 en el este de Europa no se hubiese dado. Todas las encíclicas que son faros de luz y candelabros en nuestro caminar no se hubieran escrito. Tantos eventos que sucedieron por las opciones de amor de Juan Pablo no se hubiesen dado. Así es que Jacinta tuvo el poder, por sus pequeños ofrecimientos y su ofrecimiento de vida, de cambiar la historia de la Iglesia y de cambiar nuestra historia. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Juan Pablo II? Hasta la juventud. Si él hubiera muerto en 1981, la juventud no lo conoce.
Si él hubiera muerto en 1981, la historia de la iglesia hubiese sido muy diferente. Así es que le debemos a una pequeña niña de esta aldea la historia del final del siglo XX. El Señor necesita contar con nosotros, que no vivimos en aldeas, vivimos en ciudades y en algunas muy grandes y cosmopolitas. El Señor necesita de nosotros para levantar, como lo hizo con Jacinta y Francisco, candelabros que iluminen los senderos oscuros de nuestra historia. Por eso es que el ángel invita a estos niños a ofrecer constantemente oraciones y sacrificios al Señor. Los niños le preguntan al ángel, ¿pero cómo podemos sacrificarnos? Varios de ustedes ya me han hecho esa pregunta y yo les voy a contestar con la sabiduría del ángel. De todo lo que puedan, ofrezcan un sacrificio. Ya hay unos que tienen ampolla en sus pies, ¿verdad? De todo lo que puedan, ofrezcan un sacrificio. Todas las dificultades de nuestra vida, hermanos, cuánto poder desperdiciamos. Cuánto poder desperdiciamos por la queja. Por la queja. La queja es lo opuesto al ofrecimiento. Yo les aseguro que vamos a tener muchas oportunidades de ofrecer en la peregrinación. El baño que íbamos, estábamos haciendo fila, la fila es larga. Cuando iba a lograr llegar a comprar el café, se acabó. Cuando entré al baño, se acabó el papel. Cuando cojamos camino, y el camino es largo, y tengo deseos de ir al baño, y tengo que aguantar. Cuando tengo sed, y se me acabó la botella de agua. Cosas, no tenemos que buscar grandes sacrificios. Si el Señor nos los permite, como nos los ha permitido, y nos permitirá. Pero los sacrificios constantes son las dificultades de nuestra vida cotidiana. Si nos hace mucho frío o si nos hace calor. Si hay que caminar mucho o cuando necesito caminar hay que estar en el bus. Esas son las dificultades que el ángel le decía a los niños. De todo lo que puedan. De todas esas circunstancias difíciles que se les presenta en su diario vivir. Del cónyuge, esposo o esposa, que amanece de mal humor, ofrezcan un sacrificio. Del que habla mucho o del que habla poco. De todo lo que puedan, no desperdiciemos el poder del ofrecimiento. Si hay algo esencial en los mensajes de Fátima, es el poder que el Señor le ha dado a los ofrecimientos. ¿Por qué? Porque es el espíritu de amor con que se abrazan las circunstancias. Lo que se opone al amor y al ofrecimiento es la queja. Y sin embargo yo les voy a pedir que como un examen de conciencia se oigan cuántas veces en el día piensan, dicen o gesticulan una queja. Esa es la tarea para este día. ¿Cuántas veces yo me quejo? Déjeme decirle que la queja, además de ser pecado, es un problema de nuestra cultura. Y nos quejamos sin darnos cuenta. Porque es una cultura acomodada, donde cualquier dificultad se me convierte en causa de queja. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a nuestra queja para eliminarla. Y en vez de decir una queja, decir, es por tu amor, Jesús. Recuerden el mensaje de la Virgen, en reparación por los pecados, por la conversión de los pecadores.
Eso se llama ofrecer de todo lo que pueda un sacrificio. Atraer así, dijo el ángel, o sea, si ofrecemos de todo lo que podamos, si nos duele la cabeza, nos duele el pie, nos duele la espalda, si de todo lo que nos pasa ofrecemos un sacrificio al Señor, dice el ángel que atraeremos sobre el mundo la paz. Fíjense que se reúnen los grandes del mundo, tienen que hacer reuniones importantísimas y grandes para ver si se ponen de acuerdo para la paz. Y al final nunca se ponen de acuerdo. Pues el Señor, a través del mensaje del ángel, nos dice que si nosotros ofrecemos esos pequeños sacrificios o los grandes, los ofrecemos al Señor con el espíritu de sumisión y docilidad a su voluntad, atraeremos sobre el mundo la paz.